Bueno, porque es importante el tema que estamos tratando, lo del rechazo. Este es un tema que, en- bueno, porque es importante el tema que estamos tratando, lo del rechazo. Este es un tema que en todas las áreas nos va afectando. Vamos a ver lo de la edad de la niñez y por qué en la niñez es tan importante, porque desde la niñez, en los primeros 6 años, es donde uno empieza a proyectar la seguridad de un niño. Es donde nosotros empezamos a formar desde pequeños los valores, la seguridad y la identidad. Y cómo empezamos o cómo nos damos cuenta que hemos sufrido rechazo. Por ejemplo, cuando tenemos impedimentos físicos, cuando hemos tenido comparación entre hermanos, la falta de atención de alguno de los padres, especialmente de la mamá, si hay palabras hirientes de crítica, si hubo un abuso físico, sexual, emocional, también la falta de amor, de caricias, de halago, el abandono de los padres, la sustitución pues de amor como por regalos que ya lo habíamos comentado anteriormente. También cuando uno de los padres no los ama adecuadamente a los niños, ellos también se sienten rechazados y ellos se sienten culpables. También cuando los niños son adoptados, sienten ese rechazo y ellos quieren saber el por qué fueron abandonados y sienten como ese vacío dentro de ellos y ellos casi un gran porcentaje de las personas que han sido adoptados quieren saber sus raíces, se preguntan muchas cosas de qué pasó, si fue una dificultad económica y ellos quieren como llenar ese vacío. Por eso el ser adoptado con frecuencia siempre genera como un rechazo. ¿Por qué? Porque se siente que lo abandonaron, que de pronto fue un error de haber nacido y por eso siempre tiene como ese síntoma de rechazo. Hay un rechazo abierto que es algo ya que se expresa directamente al niño. Y es, por ejemplo, cuando decimos frases que no sé para qué te traje a este mundo, cuando se le dice estúpido, inútil, nunca llegarás a hacer nada, tendrás que aprender de tu hermano, él sí es de buen ejemplo, siempre serás un infeliz, desaparécete de mi vista, estoy harto de ti, tenías que ser tú, mujeres embarazadas y mamás que maldicen a sus hijos. Y, por ejemplo, cuando también las mamás hablan a sus hijas de que, digamos, les dicen su esposo les va a golpear, su esposo les va a hacer sufrir, todo eso desde ya empieza a generar un rechazo, es algo abierto, es algo directo que se le genera a las personas. También hay un rechazo que es en la parte de la adolescencia y es, por ejemplo, cuando hay exceso de disciplina, abuso mental, físico, sexual, avergonzarlo delante de las personas, pobreza en la familia, sobrecarga en los trabajos de la casa. Cuando hay padres dominantes genera también rechazo, presionar más allá de la habilidad y el control. Entonces, todo esto genera rechazo. En la edad adulta miramos también otro tipo de rechazo que puede ser la culpabilidad por un embarazo no deseado, un aborto planificado o no planificado, también se genera como un autorrechazo, inhabilidad para lidiar con el menosprecio, también cuando hay vergüenza porque hay un complejo físico, porque hay un desastre financiero, porque hubo una frustración también, el ser aislado de la familia para ser enviado hacia otro lugar, la inhabilidad para comunicarse de forma efectiva. Por ejemplo, cuando vemos que hay personas que tienen problema de tartamudez y todo ello hace generar rechazo, hace generar burla y esto afecta a las personas. Hay un rechazo también en el matrimonio, que es cuando hay muerte de uno de los cónyuges, hay divorcio, hay infidelidad de una de la parte de los cónyuges. ¿Por qué? Porque empieza como a culparse de por qué fue la infidelidad, si ellos fueron los culpables, entonces empieza a haber una culpabilidad que no deja muchas veces que la otra persona lleve una vida sana. Tiene rechazo también en la parte crueldad mental, física o sexual, inhabilidad aún para tener hijos, entonces esto también hay un rechazo en el hogar. Hay un rechazo que es hereditario y es que una de las madres, ¿cómo decirlo de este rechazo hereditario? Así como nosotros en el mundo físico, cuando nosotros vamos al médico, que porque tenemos de pronto tensión arterial alta,
Entonces el médico nos empieza a decir cuáles de nuestros familiares tuvieron antecedentes de tensión arterial. Entonces, su papá, su mamá, su abuelo, su abuela, su bisabuelo, y empiezan a preguntarle a uno de los antepasados. También esto pasa, rechazo hereditario se hereda igualmente como, digamos, como una enfermedad, pero esto es a nivel como espiritual, que uno dice, pero yo por qué sigo repitiendo como lo mismo que le ha pasado a mi familia, como esos mismos pasos, por más de que yo no quiero termino haciendo lo que ellos hicieron. Y eso pasa, por ejemplo, con las enfermedades del cáncer, pasa también, por ejemplo, que nosotros vimos que el papá era un alcohólico y nosotros no queremos hacerlo, pero terminamos siéndolo. Y en muchas cosas, si uno empieza a verificar su vida, analizar su vida, repite muchas cosas de sus antepasados que realmente no son muy buenas, como hay otras que sí son buenas, que uno hereda, por ejemplo, la habilidad de ser comerciante, la habilidad de hacer negocios, la habilidad en la parte manual, todo eso también se hereda. Pero digamos que en este caso estamos viendo el rechazo hereditario, que cuando nosotros heredamos rechazo, lastimosamente somos propensos a multiplicarlo en nuestras generaciones. También el abandono emocional se manifiesta también cuando hay frecuentemente un maltrato físico. Por eso es que vemos en ocasiones donde fueron golpeados los hijos y los hijos tienden a repetir ello y los golpean con ira. Si a mí me pegaron así, yo soy una persona de bien, usted también. Y tiende a repetirse lastimosamente esta misma situación. Otras cosas es la influencia, vamos a ver las influencias en la parte familiar, cómo nos afecta a nosotros en el rechazo. Por ejemplo, cuando hay una ausencia del papá o la mamá, que puede ser por muerte, por abandono, parte ya puede ser a nivel físico, a nivel emocional, cuando hay divorcio, cuando hay separación, cuando hay un encarcelamiento, hospitalización, cuando hay competencia entre hermanos. También algo que nos influye negativamente es cuando hay maltrato verbal, físico, emocional, críticas constantes, cuando hay mucho control, cuando hay el alcoholismo. Hay vergüenza también de los miembros de la familia, que nosotros a veces rechazamos a nuestra familia porque nos avergüenza de cómo se comportan a nivel cultural o de sus orígenes, peleas continuas, el desinterés en las actividades de los niños, cuando hay también incesto y perversiones sexuales. También esto, digamos que a nivel familiar influye y genera rechazo. También por ahí discriminación del sexo, discapacidad, habilidades, también por ejemplo que por la estatura también hay rechazo, por la parte del color de la piel, la belleza física. Entonces empiezan a haber comparaciones y preferencias entre hermanos y esto nos genera rechazo. Otra de las partes que nos genera rechazo es por los maestros o por los compañeros, y esto se está volviendo ahorita como muy común cuando, por ejemplo, nos ridiculizan nuestros maestros o los compañeros nos quieren hacer quedar mal, nos quieren como hacer caer, como ocasionar una herida en nosotros, acusaciones falsas, injustas, también que nos quieren exhibir. Y o sea, uno ve que en el colegio, en la universidad, las personas quieren hacerlo quedar a uno mal. Castigos excesivos, injusticias, preferencias o diferencias en el trato, discriminación por discapacidad. Esto es algo que también nos afecta a nosotros. El rechazo por actitudes propias. ¿Cómo son lo de las actitudes propias? Muchas veces nosotros no estamos descontentos de cómo lucimos. Por ejemplo, si necesitamos utilizar gafas, nos incomodan las gafas, si tuvimos que utilizar frenillo, prótesis, esto nos incomoda y muchas veces no nos aceptamos como somos. Y todo eso nos autorrechazamos, nos rechazamos y no nos queremos, y esto va creando en nosotros una baja autoestima. También el no poder resolver problemas emocionales como la depresión, el temor, trastornos, quedar lisiado a causa de un accidente, también cuando hay una pérdida de salud, todo esto genera rechazo. ¿Por qué es importante lo que acabamos de mencionar?
porque allí empezamos a identificar si nosotros hemos realmente sido rechazados y en qué etapas de nuestra vida hemos sido de rechazado. Vamos a dejar un PDF donde vamos a chulear si lo quieren manejar para que lo tengan en físico y verifiquen qué áreas en sus vidas estuvieron rechazo para cuando nosotros puedan hacer un proceso de sanidad interior seamos específicos, porque yo a alguien le puedo decir, no, perdóneme porque, perdóneme, y la otra persona, pero ¿por qué la perdono? Pero cuando tú le eres específica a esa persona, perdóneme porque yo hablé mal de usted y me equivoqué, entonces esa persona, no, tranquila, no te preocupes, a cualquiera le pasa. Así nosotros debemos ser específicos con cada una de las partes de nuestra vida, ir al origen, ir a la semilla que ocasionó ese dolor, esa amargura, esa frustración y poderla sacar y sembrar cosas buenas en nosotros. Gracias.